Bueno, agradezco a Alerta Informativa por la invitación. Esta charla va a ser bastante breve para tratar un tema que es de mucha actualidad en el contexto de la pandemia por COVID-19 y sobre todo para quienes están presentes en esa transmisión en vivo tengan en cuenta que hay una especialidad del derecho público, especialmente del derecho internacional de los derechos humanos, que les puede permitir abrir un poquito más el campo para poder obtener justicia más allá de la justicia penal, eventualmente, que es de la que mucho se hace uso en nuestro medio, y abordar un poquito más allá en una especialidad del derecho que me parece que en este contexto debe ser abordado, que es el derecho internacional de los derechos humanos, porque más allá de encontrar responsables, lo que permite esta especialidad y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente los que están previstos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es que permite entregar herramientas a los estados para que situaciones en las que se han violado derechos humanos puedan solucionarse y evitar que circunstancias de esa naturaleza se repitan en el futuro. Entonces, de lo que me voy a encargar el día de hoy es exponer algunos estándares en materia de derechos humanos y sobre todo la forma en que se puede establecer responsabilidad del Estado peruano y, como no, también de otros países de América e incluso del mundo, porque los criterios para atribuir responsabilidad internacional a los estados son aplicables en todo el mundo. Así que, dicho esto, voy a empezar primero con lo que supone una violación de derechos humanos, porque una violación de derechos humanos bajo el ámbito del derecho internacional supone el hecho ilícito internacional. Cuando existe el hecho ilícito internacional, que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos genera la responsabilidad internacional de los estados, es que surgen a partir de allí un conjunto de obligaciones internacionales de carácter secundaria, que son las reparaciones. Y esas reparaciones por violación de derechos humanos están a cargo siempre de los estados. Pero hay un concepto que yo creo que es necesario que se debe de tener en cuenta, y es el concepto de violación de derechos humanos. Si me permite el anfitrión compartir documentos, por favor, porque me gustaría que quienes están presentes hoy día en esta transmisión en vivo puedan ver una parte de mi pantalla. Diana. Bien, ahora ya puedo. Entonces quiero mostrarles esta parte, esta diapositiva en la que nos va a permitir tener claridad sobre el concepto de violación de derechos humanos. Y encontrándonos en este supuesto es que nosotros vamos a poder comprender o encontrar en la práctica, en la realidad a las que nos somete esta pandemia por COVID-19, cuando estamos frente a determinados comportamientos, acciones u omisiones que serán de entera responsabilidad del Estado. Aquí estamos saliendo del ámbito del derecho penal o de cualquier otro ámbito de especialidad del derecho y entrando concretamente al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ¿cuándo estamos frente a una violación de derechos humanos? Cuando se realice una acción o estamos frente a una omisión perpetrada por un agente estatal y que esa acción u omisión del agente estatal lesione algún derecho humano reconocido, tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional. Sin embargo, no es la única forma en que se pueden violar derechos humanos. Esta es la manera clásica en la que se atribuye responsabilidad internacional a los estados por violación de derechos humanos. La otra manera de violar derechos humanos también se realiza mediante una acción o una omisión, pero esta vez perpetrada por un particular, pero este particular tiene que reunir determinadas condiciones, y esa condición del particular es que cuente
necesariamente con algún tipo de cobertura del poder público. Y entonces nos encontramos que este particular que actúa u omite algo que debería de hacer, actúa bajo la autorización, tolerancia, apoyo, permiso o aquiescencia del Estado. Esta es la definición de violación de derechos humanos que, en abstracto y aplicado en la práctica a un caso concreto, les permitirá encontrar si es que estamos o no frente a una violación de derechos humanos, y con lo cual tendrán ustedes la posibilidad de atribuir esa acción u omisión directamente a un Estado. Con esto, además quiero explicar, nuevamente estamos en el plano de la abstracción, la acción en una violación de derechos humanos supone el incumplimiento de una obligación internacional. Y esa obligación internacional es la obligación de respeto. La obligación de respeto supone el deber de los estados de abstenerse de realizar injerencias arbitrarias en los derechos humanos. Es decir, supone una obligación de no hacer, una obligación de abstención, una obligación de carácter negativa, en la que los estados deben de permanecer siempre en una situación de abstención. Los estados pueden intervenir en los derechos fundamentales solamente cuando exista una justificación, porque de lo contrario, esa intervención o injerencia por parte de los estados o del poder público será una injerencia arbitraria que suponga, evidentemente, un incumplimiento de la obligación de respeto. Por el otro lado, existe la otra obligación internacional que, frente a su incumplimiento, también nos llevará a una violación de derechos humanos. Entonces, una obligación de garantía o la obligación de garantía supone el deber de los estados de organizar todo el aparato gubernamental al fin de garantizar jurídicamente o asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Esta obligación es una obligación mucho más amplia en el ámbito de los derechos humanos porque supone una obligación de comportamiento. En este caso, a diferencia de la obligación de respeto, los estados tienen la obligación de actuar, porque sobre todo la omisión constituirá precisamente una violación de derechos humanos. Entonces, conforme lo hemos conversado, una violación de derechos humanos se comete estamos frente a una violación de derechos humanos concretamente cuando estamos frente al incumplimiento de ambas obligaciones. La obligación de respeto se incumplirá mediante una acción, porque la obligación de respeto exige una abstención, y la obligación de garantía se incumplirá mediante una omisión, porque sobre todo la obligación de garantía exige de los estados una obligación de hacer, una obligación positiva, la obligación de adoptar medidas positivas. Entonces, yendo a casos prácticos, esto se puede encontrar en muchísimos casos en nuestra vida práctica. Por ejemplo, yo recientemente en Facebook encontré el post de una amiga que en el contexto de la pandemia, su padre padece de cáncer y tenía algunos síntomas del COVID-19. Fue trasladado el padre porque tenía problemas de respiración al Hospital Rebagliati, y en el Hospital Rebagliati internaron al señor en una zona en donde están los pacientes contagiados con COVID. Esto no tendría en principio nada de malo si es que no fuera porque el señor que fue trasladado de emergencia al Rebagliati por un presunto contagio con COVID es un paciente oncológico. Y como ustedes saben, los pacientes oncológicos son sobre todo población vulnerable, población de mayor riesgo. Entonces, bajo esta lógica, el esquema que ustedes tienen al frente, el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional por violación de derechos humanos, concretamente este señor. ¿Por qué? Porque al internarlo, el Estado o los médicos del Hospital Rebagliati, que es una institución pública, es decir, están actuando bajo el poder público, o los médicos en este caso son agentes del Estado, deberían haber internado a esta persona o tener en cuenta su especial situación de riesgo, siendo un paciente oncológico. Con lo cual, antes de internarlo en una zona donde hay personas con COVID-19, en todo caso, deberían haberlo internado en una zona especial en donde no tenga este riesgo real e inmediato de poder contagiarse con este virus. Sin embargo, este señor fue internado en una zona con
un alto riesgo de tener contagio con COVID. Afortunadamente, este señor, después que le hicieron la prueba molecular, el resultado salió negativo, es decir, no tenía el virus en el cuerpo. Entonces, ¿qué debía de haber realizado los médicos que atienden en el Hospital Rebagliati concretamente y que estaban atendiendo la salud de este señor? Lo que debieron hacer, en todo caso, era internarlo en una zona particular de especial cuidado para evitar un presunto contagio. En este caso, evidentemente, había un riesgo de presunta de violación de derechos humanos. No existió, en todo caso, una violación de derechos humanos porque el señor, felizmente, no fue contagiado con COVID, pese al riesgo que lo sometieron al internarlo en una zona de personas internadas por COVID-19, es decir, que tenían COVID-19. Y concretamente, en el caso del señor, dado el resultado negativo, debería ya de haber salido del Hospital Rebagliati. Entiendo que la problemática en el caso del señor, concretamente, es que aún sigue internado en esa zona, pese a no tener COVID-19, y existe el reclamo de los familiares a que de una vez egrese del hospital. Y así como esa situación, existen otras situaciones. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado las noticias en la que un empresario, a las pocas semanas del establecimiento de emergencia en el Perú por la pandemia COVID-19, tomó la diligencia de adquirir un respirador artificial porque él es un paciente de alto riesgo. Tiene obesidad, tiene hipertensión y otras dolencias más que lo hacen lamentablemente un paciente de mucho riesgo de lamentablemente fallecer si es que se contagia con COVID-19. El problema de este paciente es que al haber adquirido este respirador artificial, este aparato que es vital para su salud fue confiscado de alguna manera o retenido por agentes del Estado, básicamente en aduanas, con la participación del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque bajo nuestras normas internas, ninguna persona puede tener dichos instrumentos médicos para su uso personal, porque aparentemente es de uso privativo de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Entonces, aquí eventualmente podemos encontrar una situación de violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se trata de una institución estatal, aduanas y el Ministerio de Salud, agente del Estado, que mediante una acción, ¿cierto? Mediante una acción, porque están impidiendo que esta persona tenga acceso a un instrumento que prácticamente le puede salvar la vida si es que contrae COVID-19. Y sobre todo en un contexto en el que nuestro sistema de salud público ya ha sido rebasado por la cantidad de pacientes contagiados con COVID y por la poca capacidad de respuesta que tenemos en tema de accesibilidad al sistema de salud. Entonces, aquí vemos notoriamente o notablemente de que por acción de agentes estatales, aduanas y Ministerio de Salud, podrían lesionar el derecho de este empresario que diligentemente adquirió un equipo para proteger su propia salud y su propia vida. ¿Qué derechos humanos están en juego en el caso concreto? El derecho a la salud o incluso el derecho a la vida y, ¿por qué no, en ese interregno entre que la persona contrae el virus y lamentablemente pueda fallecer, el sufrimiento que lesiona su derecho a la integridad personal? Entonces, en estos dos casos, eventualmente podemos encontrar una situación en la que podemos atribuir tanto por acción o por omisión y eventualmente lesiones a derechos humanos que puedan ser directamente atribuibles al Estado peruano. Sigo citando algunos ejemplos para que encuentren ustedes la utilidad de este concepto y que puedan tener también una herramienta fundamental para poder encontrar justicia ya ante los tribunales por violación de derechos humanos. Ustedes recuerdan este caso emblemático de los dos jóvenes que fallecieron en el incendio de la Galería Nicolini. En ese contexto, estos dos jóvenes, ya iniciado el incendio, una vez detectados que estaban ellos encerrados con un candado, una especie de container en una altura de esta galería. El asunto es que desde que el Estado toma conocimiento de que esos dos jóvenes estaban encerrados en ese container, pasaron aproximadamente 4 horas para que el Estado, ¿cierto? Los agentes del Estado puedan tomar acción, ¿cierto? En virtud de la obligación de garantía y puedan
adoptar una serie de medidas en ese contexto de emergencia para poder salvarles la vida. Y allí se suscitaron varios inconvenientes. Se señalaba de que un helicóptero sobrevolando la zona para rescatarlos a determinada altura, evidentemente por el fuerte viento que generan las hélices, antes que tratar de salvarlos, al contrario, iba a empeorar el incendio, porque ustedes saben que el aire, en todo caso, en este tipo de incendios, antes que aplacar el fuego, hace que sea mayor, sea dantesco. Entonces, prácticamente los implementos o los helicópteros que tenemos nosotros a disposición para ese tipo de emergencias no eran útiles. Sin embargo, en el ámbito de la obligación de garantía, ¿cierto? En la obligación donde el Estado tiene la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, a tomar medidas afirmativas para actuar en ese tipo de circunstancias, sobre todo de emergencia, existen en el mercado desde hace ya muchos años helicópteros concretos de que son utilizados para este tipo de circunstancias. Es decir, no hacen el viento hacia donde se produce el incendio, sino tienen un mecanismo de que en todo caso el viento se dispersa de otra manera. Ustedes me dirán, pero en ese momento no se podía comprar esos helicópteros. Si el Estado no tenía a disposición esos helicópteros, en todo caso, su responsabilidad estaría librada. Sin embargo, eso no es así, porque la obligación de garantía de la que hemos conversado hace un momento, que supone la obligación o el deber de los estados de organizar todo el aparato gubernamental para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, supone de que quienes están en el ejercicio del poder, es decir, los agentes del Estado, en cualquier nivel, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa, que en todo caso deberían de ponerse en la circunstancia siguiente. Es claro de que nuestro país es un país bastante informal. Es claro de que este tipo de incendios se pueden producir, como de hecho, en los días siguientes de producido este incendio en la Galería Nicolini, se dieron cuenta de muchos otros incendios en diversas partes del país. Entonces, ¿qué supone eso? De que el Estado debería de tener un nivel de previsión suficiente para entender de que este tipo de incendios, como los producidos en la Galería Nicolini, podrían producirse y que sea necesario tener una herramienta tan importante como este tipo de helicópteros que están al alcance del mercado, que es posible comprarlo para el Estado peruano. eh, y la omisión que se presenta aquí es que el Estado no tenía este tipo de instrumentos, como este helicóptero especial, para ese tipo de circunstancias. Entonces, aquí, en el caso del incendio de la Galería Nicolini, será posible atribuir la muerte de estos dos jóvenes al Estado peruano. Si bien es cierto, no fue ningún agente estatal que encerró a estos dos jóvenes en esos containers. Lo cierto es que no tenía las herramientas suficientes o necesarias para tratar de salvar la vida de estos dos jóvenes. Porque en este caso concreto, la obligación es una obligación de medios y no de resultados, con lo cual no es que el Estado tenía la obligación de rescatarlos con vida en todos los casos, sino que tenía la obligación de tener todos los medios necesarios, ¿cierto? No era tampoco una exigencia desproporcionada, como les digo, ese helicóptero está en el mercado, se puede comprar, si es que recientemente el gobierno del Estado peruano ha comprado un avión fantasma del gobierno de Suecia, evidentemente es posible comprar un helicóptero que sí existe en el mercado para salvar a las personas del riesgo que existe en ese tipo de incendios. Entonces, el Estado, o en ese caso concreto, omitió tener las herramientas necesarias para poder rescatar a personas en esas circunstancias concretas. Ese es otro caso en el que eventualmente podemos atribuir responsabilidad internacional al Estado peruano por violación de derechos humanos en el caso de la Galería Nicolini. Otro caso muy comentado en donde podemos aplicar también este concepto y exigir del Estado justicia es precisamente el caso de la deflagración de Villa El Salvador. Ustedes saben que poco antes de que la pandemia se suscite en el mundo y que nos encontremos con la suspensión del ejercicio de nuestros derechos fundamentales por aplicarse el estado de emergencia,
ocurrió esta desgracia en Vía El Salvador, en la que, producto de la fuga de gas, se produjo esta deflagración y producto de ello un incendio en diversas zonas de Vía El Salvador, produciendo muertes, produciendo heridos y produciendo pérdidas materiales. Allí vamos a centrar los derechos. Si hubieron heridos, evidentemente hubo una afectación a la integridad personal. Si hubieron muertes, hubo evidentemente una afectación al derecho a la vida. Y si hubieron pérdidas materiales, evidentemente hubo una afectación al derecho a la propiedad. Esos tres derechos están protegidos por el derecho internacional. Derecho a la propiedad privada, a la vida y a la integridad personal. Lo que queda ahora por analizar es la parte más importante para saber si es que estamos o no frente a una violación de derechos humanos. Yo he escuchado a muchos amigos penalistas discutir cuál es el nivel de responsabilidad penal del conductor de este camión que trasladaba el gas y cuál es la responsabilidad penal del dueño de la empresa. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos eso pasa a un segundo plano porque aquí lo que tenemos que tratar de ver es si es que el Estado es responsable o no. Es decir, si esas muertes, si esas pérdidas materiales y si es que esos daños a la salud o a la integridad personal de las personas en Vía El Salvador concretamente es o no atribuible al Estado peruano. Y aquí tenemos que analizar si es que hubo una omisión por parte del Estado peruano. Porque es claro de que no fue una acción del Estado peruano. El particular, el señor que conducía ese vehículo que trasladaba gas, esa cisterna, no contaba ni con la autorización, ni con la tolerancia, ni con el apoyo o la quiesencia del Estado peruano. No era clara, no es clara esa fórmula. Sin embargo, podríamos ver, también tenemos que descartar la posibilidad de que haya sido una acción de algún agente del Estado. En realidad, ningún agente del Estado participó en esa desgracia. Pero donde sí podríamos encontrar determinada responsabilidad es en el caso de la omisión. Es decir, podríamos atribuir estas muertes, estas lesiones a los derechos, a la integridad y a la salud y a la propiedad privada en el ámbito de la omisión. ¿De qué manera? Reuniendo algunos elementos que se han dado en la práctica. Yo voy a dar algunos elementos que he conocido por las noticias, no tengo acceso al expediente ni información oficial, pero vamos a ir a algunos elementos que sí hemos conocido nosotros públicamente. Se sabía que esta empresa, pese a tener una licencia, es decir, tener una autorización del Estado, había tenido ya meses antes de que se produzca esta desgracia en Vía El Salvador, había tenido ya una fuga, ya, no en Vía El Salvador, sino en otra vía que era en la vía Panamericana Sur. Ya había tenido una fuga. Una fuga igual. El camión se malogró y hubo una fuga de gas. Esto fue a la altura del distrito de Surco en la Panamericana Sur. Esa es la primera alerta. En ese contexto, habría que preguntarnos qué acciones tomó la institución del Estado peruano que se encarga de supervisar este tipo de negocios, este tipo de tráficos de venta de gas. Y esa institución es Ocinermin. Y nosotros encontramos que sobre ese tema concreto no hubo ningún tipo de supervisión. De hecho, esta empresa, este particular, seguía trabajando con normalidad. No se clausuró el negocio, no hubo ningún control. Esta empresa seguía trabajando bajo una declaración jurada, que es lo que nuestro ordenamiento jurídico permite, y que además supone un control posterior porque se sume en vía del principio de veracidad que lo que se dice en esa declaración jurada se ajusta a la realidad. ¿Qué decía esa declaración jurada? Que prácticamente esa empresa cumplía con todas las condiciones de seguridad para trasladar gas y dedicarse al tráfico de este tipo de elemento inflamable. Entonces, esta es la primera omisión de Ocinermin, que debió haber generado una alerta en esta institución del Estado para supervisar concretamente esa empresa, porque ya había tenido una fuga previa. En segundo lugar, esta empresa seguía trabajando bajo esas condiciones. En tercer lugar, y Ocinermin no tomó ninguna acción. En tercer lugar, otra omisión
que suma a una eventual responsabilidad internacional del Estado en el caso de la deflagración de Vía El Salvador es el desperfecto en las vías públicas. La detonante de la deflagración es precisamente que la vía donde se trasladaba este camión estaba mal realizada, la obra estaba mal realizada. Y esa obra mal realizada, evidentemente no es responsabilidad de Sinermin, sino era responsabilidad de la Municipalidad de Villa El Salvador. No se sabe si es que habría habido un acto de corrupción, que habría generado una ejecución de obra pésima, porque a partir de ahí se empezaron a evidenciar de que no solamente era esa zona donde se produjo la deflagración, que la obra vial estaba mal ejecutada, sino eran otras partes de Villa El Salvador que tenían esos mismos problemas. Y no solamente eso, sino que antes de que ocurra la deflagración, cuarto elemento que puede sumar a la responsabilidad internacional del Estado por la deflagración y todas las violaciones a derechos humanos en el caso de Villa El Salvador, es que un vecino de Villa El Salvador de la zona había comunicado de este desperfecto en la vía pública a la municipalidad de Villa El Salvador, indicándole de que ese desperfecto en la vía en donde transitaban diariamente todo tipo de camiones y todo tipo de vehículos, era un riesgo no solamente para el tránsito vial, sino para las personas que vivían en esa zona. ¿En qué quedó esa alerta que se le dio a la Municipalidad de Villa El Salvador? En absolutamente nada. Entonces, aquí encontramos una serie de omisiones por parte de Ocinermin, agente estatal, y también omisiones por parte de la Municipalidad de Villa El Salvador, otro agente estatal. ¿Por qué? Porque omitieron cumplir con su obligación de garantía, omitieron realizar o tomar medidas de precaución frente a la actuación de este particular, una empresa que se dedicaba al tráfico de gas, y además de realizar una serie de controles sobre las vías para evitar accidentes de tránsito o, en todo caso, en relación con el caso que estamos comentando, la deflagración y la fuga de gas que generalmente generó esta serie de pérdidas humanas y violación al derecho a la salud y pérdidas materiales. Entonces, dicho esto, encontramos una serie de elementos que nos pueden llevar a la conclusión de que también el caso de la deflagración en Villa El Salvador puede ser un caso de violación de derechos humanos que puede ser atribuido al Estado peruano. Por la omisión o la serie de omisiones en el caso de Ocinermin y en el caso de Villa El Salvador. No importa, aquí eso se verá después, se verá con posterioridad, si es que hay una responsabilidad penal también de Ocinermin o de agentes, de trabajadores de Ocinermin o de trabajadores de la municipalidad de Villa El Salvador, si es que es de la gestión actual o de la gestión anterior. Esa es otra discusión. Lo que importa para efectos de atribuir responsabilidad internacional a los estados por violación de derechos humanos es la participación del poder público, ya sea por la actuación directa de agentes del Estado o por la actuación indirecta de particulares. Evidentemente, lo que tienen que tener en cuenta para atribuir responsabilidad internacional a los estados es que estos particulares necesariamente deben de contar con la cobertura del poder público, ya sea por autorización, tolerancia, apoyo o aquiescencia. Otros casos en donde encontramos también en el contexto de la pandemia situaciones que podrían generar responsabilidad internacional del Estado es precisamente en el tema de las personas privadas de libertad. Ustedes saben que conjuntamente con los médicos, policías, militares, enfermeros, personal de limpieza pública, personal del INPE, las personas privadas de libertad también son sectores o grupos de la población que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Hoy por hoy, los jueces, bajo estándares internacionales del sistema interamericano, están en la obligación de revisar de manera periódica las prisiones preventivas que han dictado. Y lamentablemente, eso no se viene produciendo, salvo en algunos casos por la exhortación que ha realizado la Corte Suprema en virtud de una resolución administrativa en la que exhortan a los jueces penales a realizar las prisiones preventivas. Sin embargo, esa no debería ser una exhortación, debería ser una obligación, porque es el estándar internacional y en tanto es un estándar internacional, bajo el control de convencionalidad tendrían que los jueces hacerlo de oficio y no se encuentra que eso se realice. Entonces,
Si es que existe, por ejemplo, el caso de una persona privada de libertad en calidad de procesado con prisión preventiva y que tenga COVID-19 y que al respecto no se esté tomando ninguna medida por parte del juez que ordenó su prisión preventiva, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el único funcionario de todo Estado que está obligado a garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad o de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, en caso de los jueces penales, son precisamente los jueces penales. Entonces, si es que un juez penal omite revisar las prisiones preventivas que ha dictado, omite, ojo, omite, juez penal, agente del Estado, y el derecho que estaría en juego es la libertad personal y evidentemente tal vez el derecho a la salud o el derecho a la vida. Omite revisar la prisión preventiva de una persona que además está contagiada con COVID-19 y sabemos nosotros los serios problemas que tenemos en nuestras cárceles actualmente. No por nada el Tribunal Constitucional acaba de declarar estado de cosas inconstitucional respecto en nuestras cárceles en el país. Entonces, si es que a esa persona que tiene COVID, estando privada de libertad, y el juez no revisa la prisión preventiva, no solamente por los temas de obstaculización de la justicia o peligro de fuga, sino porque además existe un riesgo real sobre su vida, sobre su salud o sobre su integridad personal, y finalmente ese riesgo real e inmediato se convierte en un resultado como precisamente la afectación a la salud o la muerte de esa persona, lo cual supondría violación del derecho a la vida. Ese caso concreto sería directamente atribuible al Estado peruano. Con ello, vamos a otras situaciones. Y aquí hablemos del personal que depende directamente del Estado. Policías, militares, personal médico, personal de enfermería, personal de limpieza pública que dependen de las municipalidades y gobiernos regionales, y también de el personal del INPE. Todo este personal, que son servidores del Estado, trabajan para el Estado, incluyendo los casos de médicos y enfermeros y también de personal de limpieza a quienes se les desnaturaliza el contrato laboral porque muchos de ellos trabajan con órdenes de servicio y no tienen la cobertura o la protección que ofrece el derecho laboral, también podrían, en el caso de sus muertes o sus contagios con COVID, podrían exigir responsabilidad del Estado peruano por lo siguiente. Porque en este caso, estos servidores públicos tienen un serio problema en el ejercicio de sus funciones. Primero, las instituciones de las cuales dependen, o sea, agentes del Estado, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, los hospitales o el Ministerio de Salud, ¿cierto? Todas las instituciones públicas de las cuales dependen son agentes del Estado, representan al Estado directamente. Todas esas instituciones, por diversas razones, ya sean por corrupción, por incapacidad para ejecutar el presupuesto, no importan las razones. El tema es que muchas de estas instituciones no han sabido garantizar el acceso a los equipos de bioseguridad o los equipos de protección personal para que estos servidores médicos, enfermeros, policías, militares, personal de limpieza pública y personal del INPE puedan cumplir con sus funciones. Es decir, los exponen a un riesgo real e inmediato de contagiarse con COVID-19. ¿Por qué? Porque no tienen los equipos de bioseguridad necesarios para protegerse. Y aun cuando les entregaran esos equipos de bioseguridad, conocemos nosotros por las diversas noticias dominicales y que salen a diario, de que las mascarillas que se les entregan no los protegen debidamente, porque son de uso descartable y les exigen que los usen por una semana. Los guantes se rompen en un solo uso o al momento que se ponen. El alcohol de los cuales les proveen no tiene el porcentaje necesario para protegerlos. Muchas veces son adulterados o no tienen, digamos, la calidad necesaria para proteger o desinfectar contra el COVID-19. ¿Esto qué significa? Que colocan a todos estos servidores del Estado, ¿no?, que dependen directamente del Estado, los colocan en un riesgo real e inmediato de contagiarse con COVID-19. Producido esto, ponen en otra situación de vulnerabilidad a estos agentes porque sabemos nosotros que nuestras instituciones de salud públicas
especialmente, por ejemplo, del hospital de policías, o incluso en esta circunstancia que fue bastante cuestionada en la actuación del ministro de Salud, eh, que se negó, alegando él temas éticos y una especie de principio de igualdad y no discriminación, para negarse a trasladar, es decir, omitir, negarse a trasladar a médicos que estaban en Ucayali en una situación de emergencia para trasladarlos a Lima, en donde sí de alguna manera existen los equipos necesarios para poder salvarles de vida. El argumento del ministro de Salud era que todos los ciudadanos eran iguales y que no podía dar determinada preferencia a estos médicos. La pregunta es, ¿en este contexto los médicos son iguales que el resto de ciudadanos? No, porque los médicos, a diferencia del resto de ciudadanos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque trabajan en el día a día en la lucha o en el tratamiento de pacientes con COVID. Es decir, a diferencia de cualquier ciudadano en el país, están más expuestos a contraer contagio por COVID-19. Además de la situación de riesgo real e inmediato que ya los coloca el Estado peruano por no proveerles los equipos de protección personal o los equipos de bioseguridad. Entonces, hay una serie de circunstancias en las que el propio Estado peruano, diversas entidades o funcionarios del Estado peruano colocan a esos servidores del Estado que están en la primera línea de combate contra el COVID-19 en una situación de riesgo real e inmediato para contraer este virus. Entonces, sumado a este contexto, nosotros vivimos una situación de caos, de deficiencias históricas de nuestro sistema de salud. No es un problema que haya generado este gobierno, es un problema que viene de años atrás, de décadas atrás. Tal vez haya sido un problema histórico durante toda nuestra historia republicana. Tal vez nunca hayamos tenido un sistema de salud que garantice los estándares internacionales en materia de derecho a la salud. Entre otras cosas, solamente en la accesibilidad. Hoy, por la cantidad de personas contagiadas, por el nivel de instrumentos médicos que se requieren como respiradores artificiales. Hoy ustedes escuchan de que hay un serio problema en nuestro mercado del tráfico de oxígeno. Se han elevado los precios de manera exponencial y hace evidentemente inaccesible que las personas con COVID y que requieren oxígeno y requieren respiradores artificiales simplemente no los posean. Entonces, habiendo expuesto a nuestros servidores públicos que están en la primera línea de combate al contagio con COVID, exponerlos a esa situación de riesgo real inmediato, los exponemos además en un sistema de salud que lamentablemente, en general, no les permite satisfacer su derecho a la salud. Es probable que no puedan ser atendidos y al no ser atendidos es probable que tengan que morir. Y allí, en este camino, en este tránsito dramático, es que se producen una serie de violaciones de derechos humanos a la salud, porque hay una serie, nuestro sistema de salud es caótico, como lo sabemos, lo podemos evidenciar en las noticias de todos los días, en los dominicales que nosotros podemos observar cada 7 días, en el que nuestros servidores públicos, médicos, enfermeros, policías, militares, lamentablemente mueren bajo estas circunstancias. Y no mueren por situaciones del azar. Muchos de ellos mueren precisamente porque el Estado peruano, históricamente, no ha sabido garantizar un sistema de salud que le permita cubrir estas necesidades fundamentales. Muchos de ustedes podrán cuestionar en este momento, pero no se le puede exigir al Estado cargas desproporcionales. Están en lo cierto. A los estados, en el ámbito de la obligación de garantía, no se les puede exigir cargas desproporcionales o imposibles de cumplir. Sin embargo, lo que sí se les exige son obligaciones en el ámbito de la obligación de garantía que el Estado debe de garantizar, por lo menos en el ámbito de la accesibilidad. Ustedes dirán, estamos en una situación de emergencia, es imposible cubrir todas las necesidades. Es posible que eso sea un argumento, pero también es cierto de que nuestro problema en materia de salud es un problema histórico. Y el Estado, más allá de qué gobierno se trate en concreto, el Estado es el que ha permanecido como unidad en el tiempo. Y a quien se le atribuye esa responsabilidad no es al gobierno, sino es al Estado. El Estado es el sujeto de derecho internacional, no es el gobierno. Entonces, siendo que el gobierno tiene la obligación de garantizar los estándares internacionales en materia de salud, como la accesibilidad, por ejemplo, la disponibilidad, y no lo tiene,
Entonces, eso significa de que el Estado es responsable. Solo para contarles un caso que pasó en Chile, el caso Poblet Vilches contra Chile. Es el caso de una persona de la tercera edad, una persona mayor, que fue internado de emergencia en un hospital público en Chile y que le dieron de alta sin darle las indicaciones suficientes para que el paciente pueda cuidarse en el hogar. Y además, al darle de alta, ese establecimiento de salud no contaba con una ambulancia para poder llevarlo a su hogar, pero además en otra emergencia, porque el paciente ingresó en 2 oportunidades al hospital en Chile, el hospital, el sistema de salud no contaba con ambulancias para poder trasladarlo nuevamente al hospital por esas circunstancias de emergencia médica. El hecho de que esta institución pública de salud no haya contado con ambulancia y no le hayan dado al señor Poblet Vilches las indicaciones médicas de una alta médica, significó una responsabilidad internacional para el Estado de Chile. Eso en situaciones de normalidad. ¿Esto es aplicable en situaciones de emergencia? Por supuesto, porque el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, en regímenes de excepción, como el estado de emergencia que vivimos, no se suspende. Eso está proscrito en el derecho internacional. Si ustedes revisan el artículo 27 de la Convención Americana, encontrarán que estos derechos no se pueden suspender. Entonces, no existe ni una carga desproporcional o imposible de cumplir para el Estado en esa circunstancia. Los estándares internacionales en materia de salud y derecho a la vida son claros. Al menos el Estado peruano debe de garantizar accesibilidad y disponibilidad en su sistema de salud para poder atender la emergencia sanitaria que vivimos. ¿No se puede atender? Sí, esa es una realidad actual, pero eso no exime de responsabilidad al Estado, porque eso es lo que debió hacer el Estado. Y es precisamente esa es la obligación de garantía, lo que el Estado debe de hacer. Y cuando no lo hace, incurre en responsabilidad internacional por omisión. Eso es claro en este contexto. Entonces, yo espero no haberme excedido en el tiempo. Con esto voy a concluir con lo siguiente. Así podemos someter una serie de casuística que vemos en el día a día y someter bajo el prisma de lo que podría suponer una violación de derechos humanos y podría ser llevado a la justicia. Evidentemente ustedes este tipo de casos no lo pueden llevar directamente al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos o al Sistema de Naciones Unidas. Para ello hay que cumplir una condición procedimental que es agotar los recursos de jurisdicción interna. Y además no podemos perder de vista de que el mejor sistema de justicia en materia de derechos humanos es el sistema nacional. Lo mejor que podemos hacer para obtener justicia en este tipo de casos es litigar este caso o estos casos en el Perú. Y en este tipo de circunstancias de violación de derechos humanos, el derecho penal o la justicia penal es una más. Pero ¿cómo es que exigimos justicia en este tipo de circunstancias? Fundamentalmente bajo la justicia civil. Aquí se lleva a la justicia ese tipo de casos de violaciones de derechos humanos bajo la responsabilidad civil extracontractual. Evidentemente, todo esto tiene un procedimiento. La responsabilidad civil extracontractual tiene sus criterios de atribución de responsabilidad, a los cuales hay que sumarle los criterios de atribución de responsabilidad internacional por violación de derechos humanos, precisamente lo que les acabo de comentar en esta breve charla. Entonces, hay que exigirlo en la responsabilidad civil extracontractual, invitando al Estado, ¿cierto? A las entidades concretas del Estado, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, la municipalidad correspondiente, el INPE o el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a una conciliación. En esa conciliación, evidentemente, hay que exponer que estamos frente a una violación de derechos humanos. Y sería políticamente correcto para el gobierno del Estado peruano aceptar las conciliaciones. Y en el peor de los casos, habría que llevar este caso a la justicia ordinaria ante un juez civil para que dicte justicia agotando todos los recursos. Si en el peor de los casos no se obtiene justicia en el derecho interno, se tendrá ahí recién la vía expedita para litigarlo. Creo yo, el mejor sistema que existe, un poco tardío, pero es el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, les dejo esta preocupación, esta inquietud, trasladándole un concepto fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, que es este criterio de atribución de responsabilidad internacional por violación de derechos humanos en el contexto de la pandemia.
hay muchísimas circunstancias, así que dicho esto, les agradezco su atención y quedo atento a sus preguntas para poder absolverlas y seguir dialogando en este tema que genera un amplio margen para poder discutir y hablar de derechos humanos y sobre todo, pasada la pandemia, encontrar soluciones concretas para que nuestro sistema de salud no sea tan caótico como lo es hoy, para que nuestro sistema penitenciario no sea como lo es hoy, que afortunadamente el Tribunal Constitucional lo ha declarado como un estado de cosas inconstitucional y que esperemos en los plazos que ha declarado el Tribunal Constitucional con una debida supervisión, finalmente cambiemos la historia en ese tema y en otros asuntos más que tienen que ver con los derechos humanos que han estado históricamente olvidados en nuestro país. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Bien, tengo aquí una pregunta, dos preguntas. Eh, Me preguntan si es que se debería realizar una reforma en el ámbito de la salud a fin de mejorar. Evidentemente, de todas, eso es una obligación que tenemos pendiente durante años y precisamente a ello es donde voy con esta charla, ¿no? Lo bueno de la especialidad de los derechos humanos es que nos permite ver los asuntos de derechos humanos de una manera global. No, evidenciadas las violaciones de derechos humanos, en el ámbito de las reparaciones existe una obligación de reparación que es la obligación de no repetición. Entonces, la obligación de no repetición, evidenciada una violación al derecho a la salud y al derecho a la vida, que en ese ámbito podría producirse la muerte porque el sistema de salud no ha cubierto debidamente la atención bajo los estándares internacionales. En el ámbito de la reparación, una de las obligaciones de reparación sería precisamente reformar todo el sistema de salud para que no existan este tipo de circunstancias. Entonces, una obligación en el ámbito de las reparaciones de no repetición sería precisamente eso, adoptar la política pública, disponer el presupuesto necesario para que nuestro sistema de salud sea el adecuado conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al menos de disponibilidad y accesibilidad. Me formulan otra pregunta. ¿Considera que el estado de emergencia con las multas impuestas ha violado derechos de los individuos? Eh, Sí, podríamos discutir aquí la violación del derecho a la propiedad, porque el dinero es parte de nuestro derecho a la propiedad y además las multas, como algunas otras medidas que se han dictado durante el estado de emergencia, son medidas bastante irrazonables, ¿no? Porque hay muchas personas que salen hoy por hoy a las calles para buscar el sustento diario y además, si bien es cierto, se nos restringe el ejercicio de determinados derechos fundamentales, el derecho al trabajo no lo está. Y eso excede el marco de nuestro derecho constitucional y también el marco de lo permitido en los regímenes de excepción bajo la óptica del derecho internacional. Así que eh, si es que hay muchas personas que reclaman la imposición de multas, hay que seguir los canales correspondientes en el ámbito administrativo, cuestionar la irrazonabilidad de la medida, porque además son multas bastante exorbitantes. Es decir, hoy tras que las personas pierden sus trabajos o ven disminuidas sus remuneraciones, se les imponen multas por encima de los 6.000 soles. Entonces, eso es absolutamente irrazonable y puede ser cuestionado en el ámbito, primero, administrativo y si es que no funciona, ir al ámbito constitucional. Esas multas, espero que el gobierno eh, sea más consciente y adopte la política de una amnistía o la condonación de esas multas y evite que las personas eh, no puedan ejercer sus derechos civiles porque entiendo que si es que tienen una multa impaga no van a poder gestionar trámites en bancos, sus derechos civiles van a verse restringidos. Así que hay que hacer la pelea en el ámbito administrativo y luego en el ámbito constitucional si es que fuera el caso. Me formulan otra pregunta. ¿Cuáles serían sus sugerencias para que el Estado tenga una mejor participación en el ámbito de la salud? ¿Qué medidas debería adoptar? Miren, los abogados tenemos en este ámbito muchas limitaciones. Eh, en el ámbito del derecho a la salud hay estándares internacionales como la accesibilidad,
la disponibilidad, la no discriminación, ¿cierto?, en el ámbito de la salud. Aquí, para realizar una reforma del sistema de salud, lo que se tiene que hacer es consultar con el personal especializado. Aquí la tarea es de los médicos. Aquí especialmente la tarea es de los médicos. Hay médicos y los expertos en generar políticas públicas, pero los abogados muy poco podemos decir de esto. Lo que sí podemos decir los abogados es identificar que hay una serie de falencias. Eh, no hay equipos de bioseguridad, no hay equipos de respiración artificial, no existe oxígenos, los medicamentos, hay una serie de problemas, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Yo sugiero que esa respuesta la tiene que dar el personal especializado, que son prácticamente el personal médico. Algunas salas, otra pregunta, algunas salas vienen dictando resoluciones indicando que los centros penitenciarios vienen adoptando medidas para evitar la propagación del COVID. ¿Considera usted que esto es correcto? Habría que ver cuál es el detalle. Yo no estoy seguro de que todas las medidas que se vienen adoptando sean las adecuadas, porque según sé, muchísimo personal penitenciario, personal del INPE, prefiere no estar en contacto con los internos para no ser contagiados con COVID. No se sabe, porque hay muy poca transparencia, de cuántas personas han sido contagiadas en penales. No se sabe a ciencia cierta cuánto personal del INPE también tiene el contagio con COVID y cuáles son las medidas. Yo he tenido conocimiento de varias personas que trabajan para el INPE, por ejemplo, que son enviados a hacer su cuarentena en sus domicilios y no reciben ningún tipo de atención. Ellos por sí solos tienen que solventar los gastos en sus medicinas y con la gracia de Dios prácticamente para quienes son creyentes, si es que se recuperan, podrán volver al trabajo y quienes no, lamentablemente, podrían perder la vida. También sé del caso de muchos policías que pese a estar con riesgo de tener COVID o con la sospecha de tener COVID, no son llevados a hacer un examen de descarte, ni siquiera las pruebas rápidas, y son obligados a seguir trabajando en esas circunstancias, con el riesgo de contagiar a todos sus colegas y con el riesgo de contagiar incluso a las personas a quienes someten al control en las calles. Muy bien, creo que esas son todas las preguntas. Agradezco la invitación y la atención de todos los que se hayan conectado el día de hoy por esta transmisión en vivo en Facebook. Muchas gracias.